La batalla del Bágradas se libró entre un ejército cartaginés liderado por Amílcar Barca y una fuerza rebelde liderada por Spendios en el año 240 a.C., en lo que es hoy el noreste de Túnez. Cartago estaba luchando contra una coalición de soldados amotinados y ciudades africanas rebeldes en la Guerra de los Mercenarios, la cual había comenzado a finales del año anterior a raíz de la Primera Guerra Púnica. Los rebeldes bloqueaban Cartago y asediaban los puertos del norte de Útica e Hipona. Un ejército cartaginés comandado por Anón había intentado sin éxito liberar Útica a principios del año 240. Se reunió un segundo ejército en Cartago y se confió a Amílcar, que había comandado las fuerzas cartaginesas en Sicilia durante los últimos 6 años de la Primera Guerra Púnica. El nuevo ejército cartaginés abandonó Cartago y evadió el bloqueo rebelde cruzando el río Bágradas en su desembocadura. Los ejércitos rebeldes, comandados por Spendio, tanto desde el asedio de Útica como desde un campamento que custodiaba el único puente sobre el río Bágradas, marcharon hacia los cartagineses. Cuando aparecieron a la vista, Amílcar ordenó a sus soldados que fingieran una retirada. Los rebeldes rompieron filas para perseguir a los cartagineses y esta impetuosa persecución les hizo caer en la confusión. Una vez que los rebeldes se acercaron, los cartagineses se volvieron y cargaron contra ellos. Las filas rebeldes se rompieron y fueron derrotadas. Los cartagineses persiguieron, mataron o capturaron a muchos de los rebeldes y tomaron las fortificaciones que custodiaban el puente. Esta victoria dio a Amílcar libertad de maniobra e iniciativa operativa. Se enfrentó a pueblos y ciudades que se habían pasado a los rebeldes, devolviéndoles la lealtad cartaginesa. Spendio se enfrentó nuevamente a Amílcar en las montañas del noroeste de Túnez y Amílcar volvió a salir victorioso. Spendio hizo torturar hasta la muerte a sus prisioneros cartagineses. Amílcar, a su vez, hizo que los elefantes mataran a los prisioneros existentes y posteriores. Después de 2 años más de guerra, cada vez más encarnizada, los rebeldes fueron desgastados y finalmente derrotados en la batalla de Lectis Parva. Haciendo un poco de retrospectiva, debemos remontarnos a la Primera Guerra Púnica, la cual se libró entre Cartago y Roma, las dos principales potencias del Mediterráneo occidental del siglo III a.C. Esta guerra duró 23 años, del año 264 al año 241 a.C. Las dos potencias lucharon por la supremacía, principalmente en la isla mediterránea de Sicilia y sus aguas circundantes, y también en el norte de África. Mientras se libraba la guerra con Roma en Sicilia, el general cartaginés Anón dirigió una serie de campañas que aumentaron considerablemente el área de África controlada por Cartago. Extendió su control sobre la actual Tebesa en Argelia a 300 kilómetros al suroeste de su capital y fue riguroso al extraer impuestos de los territorios recién conquistados para pagar tanto la guerra con Roma como sus propias campañas. La mitad de toda la producción agrícola se tomó como impuesto de guerra y el tributo adeudado por todos los pueblos y ciudades se duplicó. Estas exacciones se aplicaron con dureza y causaron dificultades extremas en muchas zonas. Después de inmensas pérdidas materiales y humanas en ambos bandos durante la Primera Guerra Púnica, los cartagineses fueron derrotados. El Senado cartaginés ordenó al comandante de sus fuerzas en Sicilia, Amílcar Barca, que negociara un tratado de paz en los términos que pudiera. Convencido de que la rendición era innecesaria, Amílcar abandonó Sicilia enfurecido y delegó las negociaciones en su adjunto de nombre Gisco. Se acordó el Tratado de Lutacio y puso fin a la Primera Guerra Púnica. La evacuación de posguerra del ejército cartaginés de 20.000 hombres de Sicilia quedó al mando de Gisco. Dividió el ejército en pequeños destacamentos según sus regiones de origen y los envió de regreso a Cartago uno a la vez. Anticipó que les pagarían rápidamente los salarios atrasados de varios años que se les debían y se apresuró a regresar a casa. Las autoridades cartaginesas
decidieron, en cambio, esperar que todas las tropas hubieran llegado y luego intentar negociar un acuerdo a un precio más bajo. Liberados de su largo periodo de disciplina militar y sin nada que hacer, los hombres se quejaron entre ellos y rechazaron todos los intentos de los cartagineses de pagarles menos de la cantidad total adeudada. Frustrados por los intentos de regateo de los negociadores cartagineses, los 20.000 soldados marcharon hacia Túnez, a 16 kilómetros de Cartago. Presa del pánico, el Senado aceptó el pago total. Las tropas amotinadas respondieron exigiendo aún más. Gisco, que tenía buena reputación en el ejército, fue traído desde Sicilia a finales del año 241 y enviado al campamento con dinero suficiente para pagar la mayor parte de lo adeudado. Cuando comenzó a pagar, con promesas de que el saldo se pagaría tan pronto como pudiera recaudarse, varios soldados insistieron en que ningún acuerdo con Cartago era aceptable. Posteriormente, estalló un motín. Los hombres que se mantuvieron leales a Cartago fueron apedreados hasta la muerte. Gisco y su personal fueron hechos prisioneros y su tesoro fue confiscado. Los rebeldes declararon a Expendio, un esclavo romano fugitivo que se enfrentaba a la muerte mediante tortura si era recapturado, y a Matón, un bereber insatisfecho con la actitud de Anón hacia la recaudación de impuestos de las posesiones africanas de Cartago, como sus generales. La noticia de un ejército anticartaginés formado y experimentado en el corazón de su territorio se difundió rápidamente y muchas ciudades y pueblos se rebelaron. Llegaron provisiones, dinero y refuerzos. Finalmente, otros 70.000 hombres fueron reclutados, según el historiador antiguo Polibio. Parte de estos hombres se vieron obligados a guarnecer sus ciudades para defenderla de Cartago. La disputa salarial se había convertido en una revuelta a gran escala. Los 3 años de guerra que siguieron se conocen como la Guerra de los Mercenarios y amenazaron la existencia de Cartago como estado. Anón, como comandante del ejército africano de Cartago, salió al encuentro de la amenaza. La mayoría de los africanos en su fuerza permanecieron leales. Estaban acostumbrados a actuar contra sus compatriotas africanos. Su contingente no africano permaneció acuartelado en Cartago cuando el ejército de Sicilia fue expulsado y también permaneció leal. A las pocas tropas que aún estaban en Sicilia se les pagó al día y se las reasignó con Anón. Además, se recaudó dinero para contratar tropas frescas. Un número indeterminado de ciudadanos cartagineses se incorporaron al ejército. Cuando se reunió esta fuerza, los rebeldes ya habían bloqueado Útica e Hipona. A principios del año 240, Anón partió con el ejército hacia Útica. Se llevó consigo 100 elefantes y armas de asedio. Los cartagineses asaltaron el campamento de los rebeldes en la batalla de Útica y sus elefantes derrotaron a los sitiadores. Su ejército se apoderó del campamento y Anón entró triunfante a la ciudad. Sin embargo, los veteranos del ejército siciliano, curtidos en la batalla, se reunieron en las colinas cercanas y al no ser perseguidos, regresaron a Útica. Los cartagineses, acostumbrados a luchar contra las milicias de las ciudades númidas, todavía celebraban su victoria cuando los rebeldes contraatacaron. Los cartagineses huyeron con grandes pérdidas de vida, además de su bagaje y sus armas de asedio. Durante el resto del año, Anón peleó con la fuerza rebelde, perdiendo repetidamente oportunidades de llevarla a la batalla o ponerlos en desventaja. El historiador militar Nigel Bagnall escribe sobre la incompetencia de Anón como comandante de campo. Los rebeldes reforzaron su asedio a Útica con 15.000 hombres, donde Expendio tomó el mando y continuó restringiendo el acceso terrestre a Cartago desde su fortaleza en Túnez. También establecieron una fuerza de 10.000 hombres en un campamento fortificado en el único puente sobre la parte baja del río Bagradas. En algún momento, durante el año 240, los cartagineses reunieron otro ejército. Este ejército tenía aproximadamente 10.000 hombres. Incluía desertores de los rebeldes, mercenarios recién contratados, milicias ciudadanas, 2.000 jinetes y 70 elefantes. Este quedó bajo el mando de Amílcar
que había comandado las fuerzas cartaginesas en Sicilia durante los últimos 6 años de la Primera Guerra Púnica. Esto fue peligrosamente pequeño para una incursión contra las fuerzas rebeldes más fuertes, especialmente para un asalto directo. Los cartagineses necesitaban ganar al otro lado de Bagradas para poder maniobrar libremente, pero carecían de la fuerza para forzar un cruce contra la fuerza rebelde superior en número. Había un banco de arena submarino en la desembocadura del Bagradas. Estaba sumergido para poder vadearlo en condiciones normales, pero Amílcar era consciente de que cuando el viento soplaba fuerte desde el este, detenía el flujo del Bagradas lo suficiente como para que se pudiera cruzar el banco de arena. Al parecer, los rebeldes ignoraban esta información. Con un fuerte viento del este, Amílcar marchó con su ejército fuera de Cartago por la noche en gran secreto a lo largo de la costa norte del Istmo hacia la desembocadura del río Bagradas. Su movimiento no fue detectado por los rebeldes y al amanecer cruzó el río por el banco de arena. El ejército había marchado 16 kilómetros desde Cartago y ahora podía maniobrar libremente en el campo africano. Los ejércitos cartagineses casi siempre estaban compuestos por extranjeros. Los ciudadanos solo servían en el ejército si había una amenaza directa a la ciudad. Las fuentes romanas se refieren despectivamente a estos combatientes extranjeros como mercenarios, pero actualmente se describe esto como una burda simplificación excesiva. Sirvieron bajo una variedad de acuerdos. Por ejemplo, algunas eran tropas regulares de ciudades o reinos aliados adscritos a Cartago como parte de acuerdos formales. La mayoría de estos extranjeros eran del norte de África. Los lidios proporcionaron infantería de orden cerrada, equipada con grandes escudos, cascos, espadas cortas y largas lanzas, así como la caballería de choque de orden cerrado que portaba lanzas. Ambos se destacaron por su disciplina y resistencia. Los númidas proporcionaron caballería ligera que lanzaba jabalinas a distancia y evitaba el combate cuerpo a cuerpo, además de escaramuzadores de infantería ligera armados con jabalinas. Tanto Hispania como Galia proporcionaron infantería experimentada, tropas que cargaban ferozmente, pero que tenían fama de interrumpirse si el combate se prolongaba. Se reclutaron honderos especializados en las Islas Baleares. La infantería libia, en orden cerrado, y la milicia ciudadana lucharían en una formación muy compacta, conocida como falange. Sicilianos e ítalos también se habían unido durante la guerra para llenar las filas. Los cartagineses empleaban frecuentemente elefantes de guerra. En el norte de África habían elefantes de bosques africanos autóctonos en ese momento. Las fuentes no son claras en cuanto a si llevaban torres que contenían combatientes. Los ejércitos rebeldes habrían tenido una composición y equipamiento similar a los de Cartago. La mayor parte de esta fuerza era infantería. Su componente de caballería era más pequeño que el de sus enemigos y de peor calidad, además de carecer completamente de elefantes. Mientras los cartagineses organizaban sus fuerzas y probablemente descansaban después de su marcha, los rebeldes se apresuraron a enfrentarlos. Expendio envió al grueso de los rebeldes a Útica, con dirección al este, y sacó a casi todos los hombres que custodiaban el puente. Esto le dio un total de más de 20.000 efectivos, posiblemente hasta 25.000, para poder enfrentarse a los 10.000 cartagineses. Amílcar avanzó con su ejército a lo largo de la orilla del Bagradas hacia el puente, posiblemente con la esperanza de atacar a los rebeldes en el mismo lugar y poder derrotarlos antes de que pudieran ser reforzados desde Útica. Los cartagineses se enfrentaron a las fuerzas rebeldes que convergían hacia ellos desde el oeste y el norte. Cada una de las fuerzas era de aproximadamente la misma fuerza que todo el ejército cartaginés. La columna cartaginesa tenía 70 elefantes al frente, seguidos por la caballería pesada y la infantería ligera. Además, tenían infantería en la retaguardia en varias columnas paralelas. Había brechas entre estos componentes, y no existe mención de exploradores de caballería o escoltas. Gran parte del ejército cartaginés era recién reclutado, pero Amílcar había podido entrenarlo en algunos ejercicios y maniobras básicas en el campo de batalla antes de abandonar Cartago.
Cuando las dos fuerzas rebeldes aparecieron claramente a la vista, los cartagineses dieron media vuelta y se marcharon. Estos marchaban en buen orden y ejecutaban una maniobra planificada de antemano que habían practicado. Los rebeldes, muchos de los cuales eran soldados sin experiencia, creían que los cartagineses estaban huyendo. Gritándose unos a otros, echaron a correr para perseguirlos. Se cree que Expendio intentó atrapar a los cartagineses superados en número, arrinconándolos contra el río con sus dos fuerzas, inmovilizándolos con una y flanqueándolos con la otra. Cuando sus tropas corrieron hacia los enemigos en retirada, Expendio no pudo controlarlos y también creyó que estos estaban huyendo y decidió alentar la persecución de sus fuerzas. Con los rebeldes a unos 500 metros de distancia, Amílcar ordenó a la infantería pesada girar de nuevo y adoptar una formación de batalla. A medida que la caballería y luego los elefantes se acercaban a la infantería, Amílcar ordenó a cada uno de ellos que también giraran para enfrentarse a los rebeldes. El historiador moderno Dexter Hoyos destaca que tales maniobras eran las más simples que cualquier ejército podía aprender. La principal formación rebelde de repente se encontró no persiguiendo a un enemigo en retirada, sino enfrentado a corta distancia por cuerpos formados de elefantes y caballería, además de 7.000 infantes pesados avanzando detrás de ellos. En este punto, los rebeldes habían perdido por completo la formación e incluso la cohesión comunidad. Los rebeldes, en sus unidades de vanguardia, entraron en pánico y huyeron. Al menos una parte de este cuerpo se vio obstaculizada por la otra formación rebelde que seguía cargando contra los cartagineses e incluso llegaron a las manos cuando hombres del segundo grupo intentaron impedir la huida de los del primero. En medio de esta confusión, cargaron los elefantes y caballería cartaginesas. En palabras del historiador antiguo Polibio, muchos fueron pisoteados cuando la caballería y los elefantes los atacaron de cerca. Se especula que los elefantes y la caballería cartaginesas aislaron a un gran número de rebeldes que huían y los atraparon cerca del río Bágradas, donde la infantería, marchando en buen orden, los mató o capturó fácilmente. La infantería ligera cartaginesa, por su parte, se habría extendido por el campo de batalla, eliminando a los heridos y rezagados. Los rebeldes supervivientes huyeron de regreso a su lugar de origen. Amílcar rápidamente avanzó con su infantería hacia el campamento fortificado que custodiaba el puente sobre el Bágradas. Los rebeldes apenas hicieron una pausa en su huida antes de continuar hacia Túnez. Expendios probablemente estaba con esta fuerza, todavía incapaz de ejercer ningún control. Las pérdidas rebeldes fueron 6.000 muertos y 2.000 capturados. Como resultado de la batalla, Amílcar había obtenido la iniciativa operativa y la libertad de maniobra que deseaba. Mientras Hanón maniobraba contra Matón al norte, cerca de Hipona, Amílcar se enfrentó a varios pueblos y ciudades que se habían pasado a los rebeldes, devolviéndolos a la lealtad cartaginesa con diversas mezclas de diplomacia y fuerza. Lo seguía una fuerza rebelde de tamaño superior, que se mantuvo en terreno accidentado por miedo a la caballería y a los elefantes de Amílcar. Al suroeste de Útica, Amílcar movió su fuerza hacia las montañas en un intento de llevar a los rebeldes a la batalla, pero fue rodeado. Los cartagineses solo se salvaron de la destrucción cuando un líder númida de nombre Narabas, que había servido y admirado a Amílcar en Sicilia, cambió de bando con sus 2.000 jinetes. Esto resultó desastroso para los rebeldes. En la batalla perdieron 10.000 hombres y 4.000 fueron capturados. Amargado por esta traición, Expendio hizo torturar, mutilar y matar a sus prisioneros cartagineses. Amílcar, a su vez, hizo que los elefantes mataran a los prisioneros existentes y futuros. Los cartagineses libraron una feroz y amarga campaña contra los rebeldes antes de desgastarlos y finalmente derrotarlos en la batalla de Lectis Parva en el año 238 a.C. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.